Hay algo que descubrí hace muchos años y que cambió por completo mi manera de vivir. No fue un libro, no fue una conferencia y tampoco fue un golpe de suerte. Fue una noche común, una de esas noches en las que me acosté preocupado, repasando problemas que no podía resolver. Al día siguiente desperté exactamente igual, con la misma ansiedad, el mismo miedo y la misma visión limitada de mi vida. Entonces entendí algo profundo. Si cada noche alimentaba mi mente con preocupación, no podía esperar despertar con esperanza. La pregunta es simple. ¿Qué le estás diciendo a tu mente justo antes de dormir? Antes de continuar, quiero que pienses en algo. La mayoría de las personas cree que el momento más importante del día es la mañana. Nos dicen que si te levantas temprano tendrás ventaja, que si comienzas el día con energía tendrás mejores resultados, que el éxito pertenece a quienes dominan las primeras horas del día. Y aunque hay verdad en eso, existe algo todavía más importante que casi nadie menciona. La calidad de tu mañana depende de lo que ocurrió en tu mente la noche anterior. Durante mucho tiempo observé algo curioso en mi propia vida. Había días en los que me esforzaba mucho, trabajaba duro, cumplía con mis responsabilidades, pero me acostaba preocupado. Me iba a dormir pensando en errores, en problemas, en cosas que todavía no había logrado resolver. ¿Y saben qué ocurría? Al día siguiente despertaba exactamente con el mismo peso emocional. Mi cuerpo había descansado, pero mi mente seguía cargando la misma maleta. Con los años, entendí una lección muy simple. La noche no es el final del día. La noche es el comienzo silencioso del día siguiente. Piensa en un agricultor. Él sabe que la cosecha no aparece por accidente. Antes de ver frutos, tiene que sembrar semillas. Lo interesante es que nadie observa lo que ocurre debajo de la tierra. Todo parece quieto, todo parece inmóvil. Sin embargo, en silencio, la semilla está trabajando. Tu mente funciona de manera muy parecida. Cuando te acuestas pensando en tus limitaciones, en tus miedos o en todo lo que salió mal, estás sembrando una semilla. Y mientras duermes, tu mente sigue trabajando sobre ella. Pero cuando te acuestas recordándote quién quieres ser, cuando eliges conscientemente una idea que fortalece tu carácter, también estás sembrando una semilla. La diferencia es que una produce ansiedad y la otra produce crecimiento. Recuerdo una etapa en la que tenía muchos desafíos frente a mí. Había incertidumbre, decisiones difíciles y momentos en los que no veía claramente el camino. En lugar de dormir repitiendo mis preocupaciones, comencé a decirme algo sencillo. Voy a encontrar una manera. Voy a seguir aprendiendo. Voy a seguir avanzando. No era una frase mágica. No eliminó los problemas, pero cambió mi actitud frente a ellos. Y cuando cambia tu actitud, cambian tus decisiones. Porque la verdadera batalla no ocurre cuando estás frente al problema. La verdadera batalla ocurre horas antes, cuando decides qué tipo de persona vas a ser frente a ese problema. Por eso cada noche tienes una oportunidad extraordinaria. No importa cómo haya sido tu día. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuántas veces hayas fallado. Antes de dormir, puedes decidir qué mensaje dejarás grabado en tu mente. Y esa decisión, repetida una noche tras otra, termina transformando mucho más que tus pensamientos. Termina transformando tu realidad. Porque la persona que despierta mañana será, en gran medida, el resultado de lo que decidió creer esta noche. Si entiendes lo que acabamos de hablar, entonces el siguiente paso es comprender algo que puede parecer sencillo, pero que tiene un poder enorme sobre tu vida. Tu mente obedece aquello que repites constantemente. Observa a una persona que durante años se ha dicho a sí misma, no soy bueno para esto, siempre me equivoco, nunca tengo suerte, las cosas buenas les pasan a otros. Con el tiempo, esas frases dejan de ser pensamientos pasajeros y se convierten en identidad. Ya no las cuestiona, ya no las analiza, simplemente vive desde ellas. Muchas personas creen que son el resultado de sus capacidades, cuando en realidad son el resultado de las historias que se han contado miles de veces. Recuerdo que cuando era joven y llegué a enfrentarme a entornos completamente diferentes, culturas distintas y desafíos que parecían superiores a mis capacidades, descubrí algo interesante. No era la dificultad
lo que detenía a la mayoría de las personas. Era la conversación que sostenían consigo mismas todos los días. Algunos repetían constantemente sus limitaciones, otros repetían constantemente sus posibilidades. Y después de algunos años, los resultados eran completamente diferentes. Por eso siempre digo que la disciplina no es hacer algo extraordinario una vez. La disciplina es repetir algo correcto suficientes veces hasta que se convierta en parte de ti. Tu mente funciona exactamente igual. Si cada noche repites preocupación, tu mente se especializa en preocuparse. Si cada noche repites miedo, tu mente se especializa en encontrar razones para tener miedo. Si cada noche repites escasez, tu mente se convierte en experta en detectar todo lo que falta. Pero también ocurre lo contrario. Si constantemente te recuerdas que eres una persona capaz de aprender, tu mente comenzará a buscar formas de aprender. Si te recuerdas que puedes encontrar soluciones, comenzarás a notar caminos que antes ignorabas. Si te recuerdas que los desafíos son oportunidades de crecimiento, empezarás a enfrentarlos con una actitud completamente distinta. Piensa en alguien que aprende un idioma nuevo. El primer día apenas entiende unas palabras. El segundo día tampoco ocurre un milagro. Sin embargo, después de meses de repetición, algo cambia. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural. No fue un acto de magia. Fue repetición y la mente responde a la repetición más que a la intensidad. Por eso muchas personas escuchan una conferencia motivacional, se emocionan durante una hora y después regresan exactamente a los mismos pensamientos de siempre. La emoción dura poco. La repetición construye identidad. Cada noche estás entrenando tu mente. ¿Te des cuenta o no? La pregunta no es si la estás programando. La pregunta es ¿con qué la estás programando? Porque aquello que repites una vez se convierte en pensamiento, aquello que repites muchas veces se convierte en creencia. Y aquello que se convierte en creencia termina convirtiéndose en tu realidad. Hay una diferencia enorme entre una persona que se duerme como víctima y una persona que se duerme como constructor. Y lo más interesante es que desde afuera pueden parecer exactamente iguales. Ambas tuvieron un día difícil. Ambas enfrentaron problemas. Ambas cometieron errores. Ambas llegaron cansadas a casa. Pero cuando apoyan la cabeza sobre la almohada, algo completamente distinto ocurre en su interior. La víctima utiliza las últimas horas del día para recopilar pruebas de por qué su vida no funciona. Recuerda quién la decepcionó, quién la criticó, qué salió mal, qué oportunidad perdió. Repasa una y otra vez sus frustraciones hasta convencerse de que el mundo está en su contra. Sin darse cuenta, se duerme entregándole a su mente una lista de razones para permanecer igual. El constructor hace algo diferente. No niega los problemas. No finge que todo está bien. No vive en una fantasía. Pero antes de dormir se hace una pregunta poderosa. ¿Qué puedo construir a partir de esto? Esa pregunta cambia todo. Recuerdo momentos de mi vida en los que habría sido muy fácil adoptar el papel de víctima. Crecer entre culturas diferentes me permitió observar algo que me marcó profundamente. Había personas con circunstancias muy favorables que vivían llenas de quejas y también había personas enfrentando enormes dificultades que mantenían una actitud de responsabilidad impresionante. La diferencia no estaba en las circunstancias. La diferencia estaba en la manera de interpretarlas, porque una víctima siempre busca culpables. Un constructor siempre busca caminos. Cuando una persona vive atrapada en la mentalidad de víctima, entrega su poder. Cree que su felicidad depende de otros, cree que su crecimiento depende de otros, cree que su futuro depende de otros. Y cuando entregas tu poder, también entregas tu capacidad de transformación. Por eso muchas personas pasan años esperando que alguien cambie para que su vida mejore. Esperan que cambie la economía, esperan que cambie su jefe, esperan que cambie su pareja, esperan que cambie su suerte. Y mientras esperan, su vida permanece detenida. El constructor entiende algo diferente. Tal vez no puede controlar todas las circunstancias, pero siempre puede controlar la respuesta que dará frente a ellas. Y esa respuesta comienza antes de dormir. Porque cuando llega la noche y decides decirte, hoy no fue perfecto, pero aprendí algo valioso, estás construyendo. Cuando te dices, cometí errores, pero mañana actuaré con más sabiduría, estás construyendo. Cuando te dices, aún no tengo todas las respuestas, pero seguiré avanzando, estás construyendo
Poco a poco tu mente deja de verse como una espectadora de la vida y comienza a verse como una participante activa. Y eso cambia tu postura, cambia tus decisiones y cambia tu energía. Las personas que transforman su realidad no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que se niegan a acostarse cada noche sintiéndose derrotadas por sus circunstancias. Porque el día puede terminar con problemas, pero jamás debería terminar sin propósito. Y la noche deja de ser un refugio para las excusas cuando decides convertirla en un taller donde construyes la persona que serás mañana. Hay algo que he observado durante años y que aparece una y otra vez en la vida de las personas. La mayoría pasa demasiado tiempo hablándole a sus problemas y muy poco tiempo hablándole a su identidad. Piensa en esto por un momento. Cuando algo sale mal, ¿qué ocupa tu mente antes de dormir? El problema, la deuda, el error, el rechazo, la preocupación. Pasamos horas analizando lo que nos falta, lo que nos duele y lo que nos asusta. Y aunque creemos que estamos buscando soluciones, muchas veces lo único que hacemos es fortalecer emocionalmente el problema. Porque aquello a lo que prestas atención de manera constante termina ocupando más espacio dentro de ti. Recuerdo haber conocido personas que podían hablar durante horas de todas las dificultades que enfrentaban. Conocían cada detalle de sus obstáculos. Sabían exactamente quién les había fallado, cuándo comenzaron sus problemas y por qué las circunstancias eran injustas. Pero cuando les preguntabas quiénes querían llegar a ser, guardaban silencio. Y ahí comprendí algo importante. Las personas exitosas no son aquellas que tienen menos problemas. Son aquellas que tienen una identidad más fuerte que sus problemas. Por eso, cuando llega la noche, la pregunta más importante no es ¿qué problema tengo? La pregunta más importante es, ¿quién voy a decidir ser frente a este problema? Porque los problemas cambian constantemente. La identidad permanece. Si tu atención está enfocada únicamente en la dificultad económica, terminarás pensando como alguien dominado por la escasez. Pero si antes de dormir te recuerdas, soy una persona disciplinada que aprende a administrar y crear valor, entonces tu mente comienza a trabajar desde una identidad diferente. Observa la diferencia. Una frase está centrada en el problema, la otra está centrada en la persona que eres. Y las personas siempre producen resultados acordes con su identidad. Cuando era más joven entendí que muchas de las barreras que enfrentamos no son externas, son internas. Hay personas que tienen oportunidades delante de ellas y aún así no avanzan porque siguen viéndose como incapaces. Y también existen personas que tienen pocos recursos, pero avanzan porque se perciben como individuos capaces de aprender, adaptarse y crecer. La diferencia no está solamente en lo que poseen, la diferencia está en quién creen ser. Por eso no quiero que antes de dormir te concentres únicamente en resolver problemas. Los problemas son consecuencias. La identidad es la causa. Si fortaleces la identidad correcta, comenzarás a tomar decisiones diferentes. Y cuando tomas decisiones diferentes, aparecen resultados diferentes. Tal vez hoy estás enfrentando miedo. Entonces no te duermas pensando en el miedo. Recuérdate que eres una persona valiente que actúa incluso cuando siente temor. Tal vez hoy enfrentas incertidumbre. Entonces no te duermas alimentando la incertidumbre. Recuérdate que eres una persona capaz de aprender mientras avanza. Tal vez hoy enfrentas fracaso. Entonces no te duermas repitiendo el fracaso. Recuérdate que eres una persona que convierte las experiencias difíciles en aprendizaje, porque la verdadera transformación comienza cuando dejas de definirte por lo que te ocurre y empiezas a definirte por la persona que decides ser. Y cuando tu identidad se vuelve más grande que tus problemas dejan de ser más grandes que tu vida. Llegados a este punto, hay algo que necesito decirte porque muchas personas confunden dos conceptos que parecen similares, pero producen resultados completamente distintos. Hablo de la motivación y la disciplina. La mayoría de las personas está enamorada de la motivación. Les encanta sentirse inspiradas. Les encanta escuchar frases poderosas, ver videos emocionantes o experimentar esos momentos en los que sienten que pueden conquistar el mundo. Y no hay nada malo con eso. La motivación puede ser un excelente punto de partida. El problema es que la motivación es una emoción y las emociones cambian. Hay días en los que te sientes
fuerte, seguro y lleno de energía. Pero también hay días en los que te sientes cansado, frustrado y confundido. Si dependes únicamente de la motivación para avanzar, tu progreso dependerá de tu estado emocional, y eso es muy peligroso. Recuerdo haber observado esta diferencia en muchas personas a lo largo de los años. Algunas comenzaban proyectos con un entusiasmo impresionante, hablaban de grandes metas, hacían planes extraordinarios y parecían imparables. Pero cuando aparecía la primera dificultad, cuando desaparecía la emoción inicial, también desaparecía su compromiso. Otras personas eran diferentes, no siempre estaban motivadas, no siempre estaban inspiradas, pero seguían avanzando. Y con el tiempo, eran ellas quienes obtenían los mejores resultados. ¿Por qué? Porque habían aprendido algo que la mayoría ignora. La disciplina es más confiable que la motivación. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué debes hacer. Y esto tiene una relación directa con lo que estamos hablando esta noche. Porque antes de dormir habrá noches en las que no tendrás ganas de repetir una declaración positiva. Habrá noches en las que estarás cansado. Habrá noches en las que tu mente querrá regresar a las preocupaciones de siempre. Es precisamente en esos momentos cuando la disciplina mental se vuelve más importante, porque cualquiera puede hablarse bien cuando todo va bien. Cualquiera puede sentirse fuerte cuando está ganando. Lo difícil es mantener la dirección cuando las emociones cambian. Recuerdo épocas en las que enfrenté incertidumbre y no tenía todas las respuestas. Hubiera sido fácil alimentar el miedo antes de dormir. Hubiera sido fácil dejar que la preocupación dirigiera mis pensamientos. Pero entendí que si quería construir una mentalidad fuerte, necesitaba entrenarla incluso en los días difíciles. Eso es disciplina mental. No significa ignorar la realidad. Significa elegir conscientemente qué pensamientos merecen ocupar espacio dentro de ti. Piensa en un atleta. No desarrolla fuerza entrenando únicamente cuando tiene ganas. La desarrolla entrenando de forma consistente. La mente funciona igual. Cada noche que eliges sembrar una idea de crecimiento en lugar de una idea de derrota, estás fortaleciendo un músculo invisible. Tal vez nadie lo note inmediatamente. Tal vez no veas resultados al día siguiente, pero algo está cambiando, porque cada repetición fortalece tu carácter. Y cuando el carácter se fortalece, las circunstancias dejan de tener el poder de definirte. Por eso no confíes únicamente en esos momentos de inspiración que aparecen y desaparecen. Construye una disciplina mental tan sólida que siga guiándote incluso cuando la motivación haya decidido descansar. Porque la motivación te hace comenzar, pero la disciplina es la que te transforma. Hay una sola cosa que puede cambiar por completo la dirección de tu vida sin que cambie tu situación externa de inmediato, y es la forma en la que haces preguntas. Porque la mente humana no es solo un archivo de pensamientos, es una máquina de búsqueda. Y dependiendo de la pregunta que le hagas, te va a entregar respuestas completamente diferentes. La mayoría de las personas, cuando enfrentan dificultad, hacen siempre la misma pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y aunque parece una pregunta natural, es una de las más peligrosas que puedes repetirte antes de dormir. Porque no abre caminos, lo cierra, no genera soluciones, genera identidad de víctima. No impulsa acción, alimenta frustración. He visto esto muchas veces en la vida real. Personas con talento, con oportunidades, con capacidad, pero atrapadas en un bucle mental muy simple. Analizar una y otra vez por qué su vida no es como quieren. Y cada vez que repiten esa pregunta, su mente se vuelve experta en encontrar razones. Razones del pasado, razones de la injusticia, razones de la suerte, razones de los demás. Pero ninguna de esas razones cambia su futuro, porque esa pregunta no fue diseñada para avanzar, fue diseñada para justificar. En cambio, cuando una persona aprende a cambiar su pregunta, todo cambia. Recuerdo etapas de mi vida en las que enfrenté situaciones que no entendía del todo, momentos en los que las cosas no salían como esperaba, donde había incertidumbre y presión. Y como cualquier ser humano, la primera reacción era buscar explicaciones. Pero con el tiempo descubrí algo más útil que las explicaciones, el aprendizaje. Empecé a hacerme otra pregunta: ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y esa pequeña transformación cambió todo. Porque esa pregunta no te deja atrapado en el pasado,
te empuja hacia el futuro, te obliga a crecer incluso en medio del problema, te convierte en estudiante de la vida en lugar de víctima de las circunstancias. Piensa en dos personas que enfrentan el mismo error. Una dice, ¿por qué me salió mal otra vez? Y se queda repitiendo el mismo ciclo de frustración. La otra dice, ¿qué necesito entender para no repetir esto? Y automáticamente su mente comienza a buscar mejoras, ajustes, nuevas estrategias. El problema no es el error. El problema es la pregunta que haces después del error. Y esto es especialmente importante antes de dormir, porque la noche es el momento donde tu mente procesa lo que viviste durante el día. Si te acuestas preguntándote ¿por qué todo salió mal?, tu mente seguirá buscando razones durante la noche. Pero si te acuestas preguntándote ¿qué puedes aprender?, tu mente seguirá buscando crecimiento mientras descansas. Es como darle instrucciones diferentes a la misma máquina. Una instrucción crea confusión, la otra crea evolución. He observado algo interesante en personas que logran cambios reales en su vida. No son las que tienen menos problemas, son las que transformaron su diálogo interno. En lugar de pelear con la realidad, empezaron a dialogar con ella. Empezaron a preguntarle a la experiencia, ¿qué quieres enseñarme? Y cuando haces esa pregunta con sinceridad, incluso los momentos difíciles empiezan a tener sentido. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser inútil. Así que esta noche, antes de dormir, no te lleves solo el peso de lo que pasó, llévate una pregunta que te construya. Porque la calidad de tu vida no depende solo de lo que te ocurre, sino de lo que aprendes de lo que te ocurre. Y la vida siempre responde a la pregunta que decides hacerle. Hay algo que muchas personas no toman en serio, y es que no despiertas en blanco cada mañana. Nadie empieza el día desde cero. Cuando abres los ojos, tu mente ya viene trabajando desde la noche anterior, como si hubiera seguido un hilo invisible de pensamientos mientras dormías. Y ese hilo, te guste o no, fue tejido por lo último que decidiste pensar antes de cerrar los ojos. Durante años he observado un patrón muy claro en las personas. Aquellos que se duermen con preocupación suelen despertar con el mismo peso en el pecho. No es magia, es dirección mental. Y aquellos que se duermen con intención, con calma o con una idea constructiva, despiertan con una disposición diferente, incluso si los problemas siguen siendo los mismos. Recuerdo una etapa en la que mis días eran muy intensos. Había responsabilidades, decisiones importantes y momentos de incertidumbre. Algunas noches, si no tenía cuidado, terminaba repasando todo lo que faltaba por resolver y algo curioso ocurría al día siguiente. Desde el primer pensamiento de la mañana, mi mente ya estaba acelerada, ya estaba tensa, ya estaba buscando problemas incluso antes de que aparecieran. Fue entonces cuando entendí algo simple pero poderoso. La mente no se apaga cuando te duermes, solo cambia de modo, y lo que le das en el último momento del día es lo que procesa durante ese estado silencioso. Piensa en esto como un espejo interno. Si antes de dormir colocas imágenes de miedo, de escasez, de frustración, tu mente no las borra al despertar. Las utiliza como referencia. Y de alguna manera sutil empiezas a ver el mundo a través de ese filtro. Las mismas situaciones pueden parecer más difíciles. Las mismas personas pueden parecer más distantes. Los mismos desafíos pueden parecer más grandes. Pero cuando cambias ese último momento del día, algo diferente ocurre. No necesitas grandes discursos internos. A veces basta con una decisión clara. Hoy hice lo mejor que pude y mañana seguiré avanzando. O estoy construyendo una mente más fuerte cada día. No se trata de negar la realidad, sino de decidir cómo quieres que tu mente procese esa realidad mientras descansas. He visto esto incluso en cosas muy simples. Personas que se duermen viendo problemas, redes sociales llenas de tensión o pensamientos repetitivos de preocupación, suelen despertar con una sensación de saturación mental. Y otras que eligen cerrar su día con algo más consciente, con gratitud o con una idea de dirección, despiertan con una claridad distinta, aunque no hayan cambiado sus circunstancias externas. La diferencia no está en lo que ocurre durante la noche. La diferencia está en lo que le entregas a tu mente antes de dormir. Porque mientras tú descansas, tu mente no solo descansa, organiza
conecta, refuerza y da forma a lo que tú le dejaste como última instrucción del día. Y por eso, el verdadero comienzo de tu mañana no es cuando suena la alarma, es el pensamiento con el que decidiste despedir tu día anterior. Lo último que piensas antes de dormir no se queda en la noche, te acompaña al amanecer. Hay un error muy común cuando las personas comienzan a trabajar en su mentalidad antes de dormir, y es creer que mientras más bonitas sean las palabras, más poder tendrán. Pero la mente no funciona así. La mente no responde a la fantasía, responde a la verdad con la que puedes sostenerte sin romperte por dentro. He visto personas repetir frases muy grandes, muy inspiradoras, incluso emocionantes, pero que en el fondo no tienen ningún anclaje en su realidad. Y lo curioso es que, en lugar de transformar su vida, terminan generando frustración. Porque una parte de su mente escucha la frase y otra parte la rechaza inmediatamente. Y cuando hay conflicto interno, no hay crecimiento, solo desgaste. Recuerdo una etapa en la que muchas personas a mi alrededor intentaban cambiar su vida rápidamente. Querían resultados inmediatos, querían sentirse diferentes de un día para otro, y antes de dormir se repetían ideas demasiado lejanas de su estado real. Pero al despertar seguían siendo las mismas personas, solo con una pequeña sensación de decepción añadida. No porque la idea fuera mala, sino porque no era honesta con su punto de partida. Y aquí está una lección importante. La transformación real no empieza con lo que quieres ser. Empieza con lo que estás dispuesto a reconocer sobre ti mismo hoy. Hablar con honestidad significa mirar tu realidad sin maquillaje, pero también sin crueldad. No es destruirte con la verdad, es construirte desde la verdad. Porque solo desde un punto real puedes avanzar de forma estable. Antes de dormir, muchas personas se dicen cosas como: soy perfecto, no tengo problemas, todo es fácil para mí. Pero si su interior sabe que eso no es cierto, la mente no lo acepta. Y cuando la mente no acepta, no integra. Y cuando no integra, no cambia nada. En cambio, cuando te hablas con honestidad, algo diferente ocurre. Puedes decirte: hoy fue un día difícil, pero estoy aprendiendo a manejar mejor mis emociones. Y tu mente no lo rechaza, lo entiende, lo procesa, lo integra. Porque es verdad, pero también es dirección. Puedes decirte: aún me cuesta mantener la disciplina, pero estoy mejorando cada día. Y eso crea un puente entre tu realidad actual y tu potencial futuro. Un puente que tu mente puede caminar sin resistencia. He observado que las personas que realmente avanzan en la vida no son las que se engañan con grandes frases, sino las que tienen el valor de hablarse con claridad, incluso cuando no es cómodo. Porque la honestidad mental genera estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional genera decisiones más inteligentes. Antes de dormir, no necesitas convencerte de que eres alguien que ya no eres. Necesitas guiarte hacia alguien que puedes llegar a ser sin traicionarte en el proceso. Porque cuando la mente confía en tus palabras, comienza a trabajar contigo. Pero cuando detecta fantasía, se desconecta silenciosamente. Y una mente desconectada no transforma nada. Por eso, esta noche, no te hables para impresionarte, háblate para transformarte. Hay algo que muchas personas no logran entender a tiempo, y es que la constancia no está diseñada para darte resultados rápidos. Está diseñada para construir algo mucho más profundo. Tu identidad. Vivimos en una época donde todo parece inmediato. Queremos cambios rápidos, soluciones rápidas, resultados rápidos, pero la mente humana no funciona bajo el principio de lo inmediato cuando se trata de transformación interna. La mente funciona bajo el principio de repetición. He visto personas comenzar con mucha emoción. Durante los primeros días están comprometidas, inspiradas, llenas de energía. Pero cuando pasan 1 o 2 semanas sin ver cambios visibles, comienzan a dudar. Y cuando no ven resultados en un mes, abandonan. Lo que no se dan cuenta es que estaban midiendo el proceso equivocado. Porque la constancia no trabaja en el nivel de los resultados visibles. Trabaja en el nivel invisible de la identidad. Recuerdo haber observado esto en diferentes contextos de la vida. Personas que intentaban cambiar su rutina, mejorar su disciplina o desarrollar un nuevo hábito. Al principio no sentían ninguna diferencia, pero después de semanas de repetir pequeñas acciones, algo comenzaba a cambiar sin que se dieran cuenta. Ya no necesitaban tanto esfuerzo para hacer lo correcto.
Ya no necesitaban tanta motivación para actuar. Simplemente comenzaban a actuar de esa manera de forma natural. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No cuando haces algo una vez con intensidad, sino cuando lo repites tantas veces que deja de sentirse extraño y comienza a sentirse como parte de ti. Antes de dormir ocurre exactamente lo mismo. Si una noche te dices algo positivo, no cambia tu vida. Si 2 noches lo haces, tampoco. Pero si durante semanas repites el mismo tipo de pensamiento, la misma dirección mental, la misma identidad, tu mente comienza a aceptarlo como parte de quién eres. Y cuando algo se convierte en identidad, ya no requiere esfuerzo constante, se vuelve automático. He conocido personas que al principio luchaban con disciplina, con organización, con confianza, pero después de un tiempo de práctica constante dejaron de decir, tengo que hacerlo, y empezaron a decir, yo soy así. Y ese pequeño cambio en el lenguaje refleja un cambio mucho más profundo en la mente. Porque lo que repites no solo te enseña algo, te moldea. La constancia no busca impresionarte con resultados rápidos. La constancia está trabajando silenciosamente en convertirte en alguien diferente. Por eso muchas personas se frustran antes de tiempo, porque están esperando ver frutos cuando todavía están sembrando raíces. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo lo demás. Cada noche que decides pensar de forma consciente antes de dormir, estás haciendo algo que parece pequeño, pero que tiene un impacto acumulativo. Estás diciéndole a tu mente quién eres de manera repetida, hasta que un día ya no necesitas recordártelo, porque ya lo eres. Y ese es el verdadero poder de la constancia. No te cambia lo que haces un día, te cambia lo que decides ser todos los días. Hay una frase que puede parecer simple, incluso demasiado simple, pero cuando la entiendes de verdad, tiene el poder de reorganizar toda tu vida desde dentro. Mañana seré mejor que hoy. No es una frase de motivación vacía, no es un deseo, no es una fantasía. Es una decisión consciente sobre la dirección de tu identidad. He visto a muchas personas complicarse la vida buscando transformaciones enormes, cambios radicales, resultados extraordinarios de un día para otro. Y en ese proceso olvidan algo fundamental. La vida no cambia en saltos gigantes, cambia en pequeños ajustes constantes de dirección. Recuerdo haber observado algo muy interesante en diferentes etapas de la vida. Las personas que realmente evolucionan no son las que tuvieron el mejor día de su vida, sino las que tomaron la decisión de no repetir el mismo día 2 veces sin aprender algo nuevo. Porque cuando dices mañana seré mejor que hoy, no estás negando lo que eres ahora. Estás reconociendo tu punto actual como base, no como destino. Y eso lo cambia todo. He visto días en los que todo parecía ir mal. Días en los que las decisiones no salían como esperabas, en los que te sentías lento, desconectado, incluso frustrado contigo mismo. Y en esos momentos hay 2 caminos internos posibles antes de dormir. El primero es castigarte mentalmente, repasar cada error, exagerar cada fallo y dormirte con la sensación de no ser suficiente. El segundo es más consciente, más maduro, más constructivo, reconocer el día como parte del proceso y decidir que el siguiente será una mejora, no una repetición. La frase mañana seré mejor que hoy no significa que hoy fue perfecto. Significa que hoy fue un punto de partida, no un punto final. Y cuando empiezas a vivir con esa mentalidad, algo cambia en tu interior. Dejas de exigir perfección inmediata y comienzas a enfocarte en progreso constante. Y ese cambio reduce la ansiedad, porque ya no estás compitiendo contra una versión idealizada de ti mismo, sino construyendo una versión real que evoluciona paso a paso. Antes de dormir, esta frase tiene un efecto muy profundo en la mente, porque no la obliga a resistir el día que terminó, sino que le da dirección para el día que viene. Y la mente humana necesita dirección más que presión. He visto esto reflejado en personas que, en lugar de dormirse frustradas, eligen cerrar su día con una intención clara. No importa si el día fue bueno o malo. Lo importante es que el mensaje final sea de crecimiento, no de estancamiento. Porque lo último que le dices a tu mente antes de dormir es lo primero que tu identidad intenta construir al despertar. Y si cada noche siembras esa idea, una idea sencilla pero poderosa, con el tiempo tu vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como una evolución natural. No porque el mundo cambie de golpe, sino porque tú decidiste cambiar un poco cada día.
Y al llegar a este punto quiero que entiendas algo con total claridad. No necesitas transformar toda tu vida en una sola noche. No necesitas cambiar todo lo que eres de inmediato. Lo único que necesitas es aprender a cerrar bien cada día, porque la forma en que terminas tu día determina la dirección en la que construirás el siguiente. Cada noche, cuando te sientas frente a tus pensamientos antes de dormir, tienes una elección silenciosa pero poderosa. Puedes dejar que la mente repita lo mismo de siempre, preocupaciones, errores, miedos, o puedes tomar el control y dirigirla hacia algo más consciente, más útil, más constructivo. Nadie puede hacer esa elección por ti. Y aquí está la verdad, que casi nadie te dice, no es el mundo el que cambia primero, eres tú quien cambia primero, en silencio, en lo íntimo, en esos minutos donde nadie te ve, pero donde todo se define. No subestimes lo pequeño, no subestimes lo invisible, no subestimes una sola idea repetida con intención antes de dormir. Porque la vida no se transforma por grandes momentos aislados, sino por pequeñas decisiones repetidas con disciplina. Tal vez hoy no ves todos los resultados que quieres. Tal vez aún estás en proceso. Tal vez aún estás construyendo. Pero si cada noche eliges pensar con claridad, con honestidad, con dirección, entonces estás haciendo algo que la mayoría no hace. Estás entrenando tu mente para convertirse en tu aliada, no en tu enemiga. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empezarás a notar algo distinto. Tus decisiones cambiarán. Tu forma de reaccionar cambiará. Tu manera de ver los problemas cambiará. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que no fue un solo gran cambio el que transformó tu vida. Fueron muchas pequeñas noches en las que decidiste pensar diferente. Así que esta noche, antes de dormir, no lo dejes al azar. No dejes tu mente en piloto automático. Tómala con calma, con intención, y recuérdale algo simple pero poderoso. Estás construyendo tu vida, incluso mientras descansas. Porque al final, la vida que vivirás mañana comienza en lo que decides pensar hoy antes de cerrar los ojos.